todos. En la presente clase me estaré saliendo de tema un poco, así que estaré suspendiendo un poco las clases sobre declinaciones del alemán para poder dar este tema que varios estudiantes me estuvieron pidiendo. Muchos estudiantes están preocupados por no poder identificar o no saber o tener dificultades para memorizar los artículos de los sustantivos en alemán. Lamentablemente no hay forma de evitar, de salvarse de memorizar los artículos de los sustantivos. Sin embargo, hay algunas reglas para el masculino, el femenino y para el neutro que nos ayudan a identificar ciertas palabras o ciertos grupos de palabras y saber si son der, die o das respectivamente. Sin embargo, estas reglas, que son lo que les voy a enseñar, aplican para un grupo reducido de los sustantivos del alemán. Lamentablemente, para la mayoría de las palabras hay que memorizarlas junto con su respectivo artículo. Pero de todas formas, siempre es muy útil saber esas pocas reglas que existen que nos ayudan ya a saber, a identificar cuál es el artículo de una palabra de acuerdo con su terminación o el sentido de esa palabra. Hoy vamos a enfocarnos en las palabras o los sustantivos con die, ¿sí? Las palabras que son die, que son femeninas, tenemos estas reglas que nos permitirán identificar cuáles son. La más evidente y fácil de recordar de todas es esta, aunque es un poco engañosa. La mayoría de las palabras terminadas en e son die, son femeninas en alemán. Les digo que es engañosa, ¿por qué? Porque no son todas, son la mayoría. Así que si estamos en la duda y tenemos que adivinar, mejor que adivinemos que es femenino, porque casi todas las que terminan en e son femeninas, pero hay muchas excepciones. Una de ellas es der Name, el nombre, que termina en e y que es masculina, ¿bien? Pero la mayoría, por ejemplo, Puppe, para muñeca, es femenina, ¿bien? Bien, ahora, todas las palabras que refieren a mujeres o a nombres femeninos o a nombres de algún animal hembra o profesiones u oficios de mujeres son die, son femeninas. Ejemplos. Mujeres, por ejemplo, la palabra para mujer en alemán, Frau, es femenina, die Frau. La palabra para niña, que es Mädchen, también es femenina, es die. Nombres femeninos. Los nombres de mujeres son femeninos. Por ejemplo, una mujer que se llame Maren, que es un típico nombre alemán. En alemán se utiliza decir la Maren. En español queda muy feo, se usa, pero es feo, no es correcto. En alemán está bien visto, así que se puede usar un nombre de hombre o de mujer, o de animal, se lo puede sustantivizar y se le pone un artículo. Si es un nombre de mujer o de hembra, tratándose de animales, entonces es die Maren, die Sabine, ¿bien? Die Carla, die Susanne. También profesiones u oficios de mujeres. Cualquier profesión u oficio, por ejemplo, profesora, maestra, ¿sí? Bibliotecaria, cualquier oficio o profesión femenino es die. Por ejemplo, Lehrerin. Lehrerin significa maestra o profesora, ¿sí? Maestra en realidad. Lehrerin. Así que esto es femenino. Y, dicho sea de paso, la mayoría de las palabras que terminen con IN generalmente refieren a una mujer, o sea, es un oficio o una profesión femenina, así que también son femeninas. Bien, siguiente regla.
nombres de barcos, motocicletas y aviones. Generalmente los nombres de los barcos, motocicletas y aviones son the. Así que si vamos a hablar, por ejemplo, el Boeing, ¿sí? La Kawasaki, o vamos a hablar la Suzuki, ¿sí? En alemán usamos die. Por ejemplo, die Boeing, die Kawasaki. ¿Bien? Así que barcos, motocicletas y aviones son die. Bien. Y ahora aquí viene una lista de terminaciones que pueden tratar de memorizarlo, ¿bien? O sea, las palabras terminadas en cualquiera de las siguientes terminaciones son die, o sea, son femeninas. Las palabras que terminan en ung son die. Por ejemplo, Übung. Übung. ¿Bien? Übung significa ejercicio o práctica. Hacer ejercicios o un ejercicio para practicar es eine Übung. Así que las palabras que terminan con UNG son femeninas. Las palabras que terminan en kite también son femeninas. Por ejemplo, Krankenheit. No, Krankenheit termina con H-E-I-T. A ver. Bueno, en este momento no se me ocurre ninguna con kite. Pero todas las palabras que terminan en kite son femeninas. Shaft. Todas las que terminan en shaft son femeninas. Por ejemplo, Gesellschaft. ¿Bien? Gesellschaft significa sociedad, ya sea una sociedad jurídica o una sociedad natural, una sociedad de personas. ¿Bien? Die Gesellschaft. Todas las que terminan en shaft son die. Height. Height. Puede ser Krankenheit, como les mencioné antes, puede ser Gelegenheit. La palabra Gelegenheit me gusta mucho. Gelegenheit significa oportunidad. Oportunidad. Eine Gelegenheit es una oportunidad. Eine Krankenheit es una enfermedad. Viene de la raíz de la palabra krank, que significa enfermo. Krankenheit, Gelegenheit, todas las palabras que terminan en heit son die. Las que terminan en eri también son die. Por ejemplo, machinerie, por ejemplo. ¿Bien? Machinerie significa maquinaria. Las que terminan en eri son femeninas, die. Las que terminan en ants, por ejemplo, Allianz. ¿Bien? Alianza. Allianz. Die Allianz. ¿Bien? Las que terminan en ens. Recuerden que la Z se pronuncia ts, como una TS. Ts. Ens. Como por ejemplo, Differenz. La diferencia. Die Differenz. Differenz. Diferencia. Eine Differenz, una diferencia. Las que terminan en IK. Bien. Por ejemplo, Physik. Die Physik. Die Physik, la física, la materia de la física. La física que estudiamos sobre la gravedad, sobre la fuerza de la dinámica, la ley de la dinámica, todo eso. Bien, Physik es femenina porque termina en IK. Otra regla más, las que terminan en IE. Por ejemplo, a ver, filosofía.
Die Philosophie, la filosofía. Recuerden que en alemán, al igual que en inglés, la PH se pronuncia como la F, ¿sí? Philosophie, la filosofía. Hay, las palabras que terminan en "ei", o sea, EI, recuerden que la EI en alemán se pronuncia "ei". Las palabras que terminan con "ei" son "die", por ejemplo, Bäckerei. Bäckerei significa panadería, muy parecida al inglés, bakery. Bakery es panadería en inglés, Bäckerei es panadería en alemán. Termina en "ei", por lo tanto es die Bäckerei. Philosophie, como se habrán dado cuenta, significa filosofía. Y bien, la siguiente es "tät". A ver, ¿cuál palabra que termine en "tät" se me ocurre? Universität. Universität. La universidad. ¿Sí? Universität. Las palabras que terminan con "tät", T, A con diéresis y T, son femeninas. Las palabras que terminan con "ion" son femeninas. Por ejemplo, no se me ocurre ninguna ahora. Las palabras que terminan con "ur", perdón, vamos a quitar este umlaut que no va ahí. Las palabras que terminan simplemente con "ur", como se pronuncia en alemán, son femeninas. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Natur. Die Natur. Die Natur es la naturaleza y como termina con UR es femenina, es die Natur. Bien, vamos a repasar nuevamente. La mayoría de las palabras terminadas en E son die. Las palabras que refieren a mujeres o a nombres femeninos o a profesiones u oficios de mujeres son die. Por ejemplo, Lehrerin. Nombres de barcos, de motocicletas y de aviones siempre son die. Palabras terminadas en cualquiera de las siguientes terminaciones son die también. Por ejemplo, Übung, ejercicio, Fähigkeit, puede ser también con Keit, Gesellschaft, es die, la sociedad, Gelegenheit, que termina con Heit, es oportunidad, es die Maschinerie, la maquinaria, porque terminan con eri, die Allianz, la alianza, porque termina con ans, die Differenz, porque termina con ent, die Physik, porque termina con ik, die Philosophie, porque termina con i, así, ie, i, die Bäckerei, porque termina con ei, la panadería, die Universität, la universidad, porque termina con tät, ion, las que terminan en ion, que ahora no se me ocurre ninguna, y die Natur, las que terminan con ur, son die. Bien, acá tenemos las reglas que les va a ayudar para determinar cuáles palabras son die, aunque la mayoría van a tener que memorizarlas. Y en las clases siguientes les voy a dar algunas reglas parecidas a estas, pero para determinar cuáles palabras son das y der, ¿sí? Neutras o masculinas. Nos vemos en la clase que viene.